Ô, Joel, Amém, irmão Hola, Pedro. Joel. Boa Amén, noite. hermano Pedro. Buenas Buenas noches. noches, ¿me estás escuchando bien? Qué bueno, muy bueno. que Qué bueno. bom, que bom. Você tá ¿Dónde onde? estás? Você tá no ¿Estás en norte, el no sul? norte o ya estás en Foz? Estoy en Foz de Iguazú. Gracias. Llegamos ayer, gracias al Señor. Opa, e como é que tá ¿Cómo o está la tempo aí? temperatura allá? La temperatura ha sido estos 2 días un poco de frío. Hoy fue un poco más caliente. Tuvimos sol. Ao contrário, Acá al ontem a contrario, gente tava muito ayer estaba muy caliente e à noite de esfriou. día y en la noche hizo E aqui em frío. São Paulo, você vê, tô com a Y ahora en casaca Sao Paulo puedes percibir que yo tá estoy con una casaca porque estoy a 15 né? grados. Aí tá que ¿Allá qué frio. temperatura hace? No me di cuenta, hermano. Deve estar por volta de 20 Yo creo que graus. debe estar por vuelta de 20 Tal grados, ¿no es vez. así? Muito bom. E aí, você acabou de voltar da África? Entonces tú volviste recién de África. Llegué ayer. Nosotros llegamos ayer. Llegamos a San Pablo. En la segunda a Foz de, Sei. en ¿Para dónde el fuiste? norte a Foz de Iguazú. Certo. Wagner já Wagner voltou? ya volvió Tuvimos un también. equipo con Wagner. Wagner ya se vino también. Alô? Agora sim, porque deu uma Ahora te interrupção. estoy oyendo porque se interrumpió un poco. Pode falar. El hermano Wagner ya está en su casa, ya Wagner, se vino. correcto. Certo. Mas conta um pouco. Você tá com muitas outras Cuenta un palavras poco, tú aí. estás de muy pocas Fala um pouco. palabras. Tú fuiste a Camerún y no hablas nada. Allá llegamos a Camarones a las 22 horas. Fuimos bien recibidos por el equipo de adolescentes jóvenes y responsables. Nos recibieron con bastante alegría, Uhum. con gritos de guerra. Nos llamó la atención el, lo del establecimiento. Una emisora de televisión preguntó qué estaba pasando con ese grito de guerra, con aquella bulla. Los hermanos explicaron que eran los hermanos que llegaban de Brasil. Él inmediatamente hizo la publicación. Lo supieron en la parte principal de la ciudad, Aham. metiéndole candela a Camarones, literalmente. Ellos supieron que ya estábamos en la ciudad. El equipo de misioneros habían llegado a Camarones. Olha Mira, só. Fue muy bueno. É a sua primeira ¿es tu ida? primera vez que vas a Camerún? Esta fue mi segunda ida a Camarones. La primera vez fue con el hermano Wagner, con el hermano Israel del Congo. La segunda vez fue con el hermano Wagner, el hermano Joel y el hermano Vinicio. Tá. ¿Qué E está quem pasando conduziu en para Camerún? Camarões? Quem conduziu? ¿Qué fue hecho? En nuestra primera etapa estableció el CPEP con los hermanos. Ya comenzamos a ver los hermanos de aquí los líderes de aquí de Brasil para hacer un llamamiento para el CPET, para la familia, para que los hijos vinieran al CPET. Eso fue de hecho un llamado de Dios. Los padres liberaron a sus hijos para que vinieran al CP. 60 personas en Camarones, gracias al Señor. Y hubo impresión de libros que fueron imprimidos. El ritmo de los hermanos en relación al comportaje dinámico. El CP en África, a través de la palabra profética. Estamos seguros que se puede consolidar a través de la palabra profética.
El CPEP en Camerún tiene ¿cuánto tiempo? Tenemos más de 2 meses con el CP en Camarones. Tá. E já tem equipes ¿Y ya tienen equipos haciendo el colportaje? Sí, en nuestro segundo viaje le dimos el ritmo al CP. Revisamos algunas ciudades, comercio. Tuvimos una comisión muy elevada, un equipo en el litoral, donde fuimos muy bendecidos, donde sembramos 90 libros con un equipo de 11 hermanos. Fuimos en la mañana y volvimos otra vez en la mañana siguiente. Fue un hecho muy sobrenatural, el colportaje. Ya hay más equipos. Ya están dando una señal muy positiva que el colportaje es positivo. ¿Qué es lo que, qué expectativa tienen? ¿Cuántos libros mandaron imprimir? El deseo de imprimir es de imprimir 50.000 libros. Ya hay impresos 10.000 libros. Ya hicimos una buena negociación con una imprenta. Otra imprenta también nos insistió. Dios abrió las puertas y pudimos conseguir imprimir. Ellos imprimieron para nosotros 10 títulos diferentes. Gracias al Señor. Comprendo. Ustedes contrataron 50.000 libros por partes. Exactamente. Primero son 10.000 libros impresos. Sí. Y conforme ustedes van sembrando, van haciendo más pedido hasta completar los 50.000 dentro del costo que ustedes. Exactamente. Parece que en Camerún hay mejores condiciones. Esa imprenta tiene mejores condiciones para imprimir también para Congo. Sí, nuestro deseo es enviar kits para el Congo. Ya vimos, ya analizamos lo de los transportes. Ellos nos ofrecen y entregar en buen plazo. 10 horas de viaje. Las empresas son de confianza, sobre todo en la asistencia. Estamos viendo cómo entregar estos kits. Gracias al Señor. Solo para aclarar un poco a los hermanos que nos siguen, nuestro trabajo en esta nueva etapa, gracias a Dios, en el continente africano, comenzamos a actuar de una manera más productiva. Esta vez invertimos muy fuertemente en el CPEP, en la casa de colportores y en la impresión de libros, en la publicación de libros, para hacer frente a la necesidad del colportaje. Y a través del colportaje, la obra en África se vuelve autosustentable. Gracias a Dios que en Congo, si no me engaño, ya tuvimos 3 reimpresiones. La primera impresión la ofrendamos desde Brasil. Dimos el puntapié inicial. Y las otras 3 reimpresiones fueron logrados con la propia siembra de los libros impresos. Gracias a Dios, parece que alcanzamos 50.000 libros impresos en Congo que están siendo sembrados. Y ahora entramos en Camerún. Ambos países hablan francés y con ayuda de los hermanos de Congo entramos en Camerún. Y estos hermanos están siendo
muy usados para traducir para nosotros y tienen experiencia y ya están ayudando a los hermanos en Camerún para iniciar esta jornada. Gracias a Dios, en la lengua francés dimos un salto muy grande y entramos. Este equipo del Cono Sur y Cono Norte entró en Uganda, en Kenia y en Tanzania. Acabamos de conseguir algunos hermanos hacia aquí, hacia Brasil. Parece que ya están algunos acá. Y tenemos a la región 6 trabajando por más de un año. Entramos en Angola, un trabajo maravilloso que se ha hecho con el CPEP de Luando, y el colportaje está comenzando a tomar ritmo. Y ya hay bastante fruto. También tenemos Santo Tomás y Príncipe, y el otro equipo de la región 1 y 8. Entramos en Mozambique, Madagascar, Malawi y Sudáfrica. Estamos invirtiendo muy fuerte en África del Sur para que allá pueda ser un centro de obra, un centro de perfeccionamiento. Tanto es que en octubre de 2024 vamos a tener una conferencia histórica en Johannesburgo. Queremos llevar 300 hermanos de Brasil y de otros continentes, fuera del continente africano. 300 hermanos ya. En Brasil ya hay 500 inscripciones. Creemos que realmente va a ser un momento histórico. Creo que va a prosperar mucho la obra del Señor en todo el continente africano. Vamos poco a poco a alcanzar a todos los países de África, principalmente del centro africano hacia el sur. Toda esa región grande es una región muy fuerte. Y esperamos que poco a poco el Señor abra puertas en el norte de África. Hay muchos países que son musulmanes, que es difícil de entrar, pero creemos que el Señor va a ganar todo África y estamos muy alegres. El Señor está avanzando mucho. Y quiero repetir que somos de poca fuerza. No somos grandes en número, no somos poderosos económicamente, pero Dios nos dio esa puerta abierta y nos está dando condiciones para que, gracias a Él, en esta última conferencia internacional en septiembre, dimos el encargo a los hermanos que estaban en la conferencia. Los hermanos abrieron su corazón y fueron generosos y conseguimos una gran ofrenda de casi 1,5 millones de reales para África, solo para atender la necesidad de la expansión en África. El Señor nos está bendiciendo, ha puesto una puerta abierta delante de nosotros que nadie puede cerrar. Amén. Así es, hermano. Esa puerta está abierta. En nuestro primer viaje a Camarones, gracias al Señor, nos acomodamos en un barrio, un local en un barrio muy apartado del centro. Alquilamos una casa amplia, más cerca del centro, y eso facilitó más nuestra salida al colportaje. Era más central, más para nuestros cepistas. De hecho, nosotros creemos que Dios está conduciendo esta obra. Muy bien. Entonces, solo para que los hermanos sepan, gracias a Dios, esa es la nueva manera de operar, de obrar, para poder trabajar fuerte en el colportaje. No podemos quedar ubicados en un lugar muy lejano del centro urbano. En los países en los que estamos actuando, recibimos una orientación específica del Señor para alquilar casas bien en el centro urbano para alcanzar personas, y eso está funcionando. El Señor está bendiciendo y estamos alcanzando muchas personas, inclusive personas de mucho nivel que tienen una alta escala de vida, funcionarios de gobierno.
estamos poco a poco alcanzando a esas personas a través del colportaje. Creemos que el Señor va a bendecir cada vez más ese trabajo. Y tenemos recursos humanos muy buenos en África. Muchos jóvenes, muchos adolescentes de buen carácter, obedientes, que están listos para ser perfeccionados en el CPEP y actuar en equipos de colportaje. El Señor va a bendecir mucho ese continente. Yo creo, yo confío mucho, no es por nuestra fuerza ni capacidad, sino que estamos siguiendo la dirección de la palabra profética y el Señor está honrando cada paso que damos y está confirmando su palabra con milagros, con señales que están siguiéndonos. Tú compruebas eso en tus viajes, ¿verdad? Sí, hermano, de hecho, esas son las señales que el Señor nos ha dado. Nosotros fuimos y tuvimos una comunión de colportaje casa de adolescentes. Tuvimos una comunión con los adolescentes. Una media de 9 personas. Salimos con los adolescentes. Fuimos al campo de fútbol, fuimos a las calles, paseamos en bicicleta. Salimos con los adolescentes en la noche. Los invitados hablaban que no podían estar a las 8 horas, sino a las 9 horas. De hecho, la casa de adolescentes es un gran milagro. Ya hay unos 15 invitados en la segunda reunión, en el CPE Camarones. Movemos tropas, capitanos. Usted necesita ver los testimonios de la familia cuando recibieron sus hijos en las casas. Llegaron a su casa haciendo gritos de guerra, invocando el nombre del Señor. Fue muy grande esa palabra. Qué cosa tan grandiosa. Este asunto de la casa de adolescentes no está aconteciendo solo en Brasil o América del Sur. También está en África. El Señor está haciendo caer las gotas de rocío, descrito en Salmo 110, versículo 3, en el continente africano también. Y en el primer contacto que esos adolescentes tuvieron con la casa de adolescentes, tuvieron la oportunidad de envolverse con la inmersión en la palabra, grito de guerra. Ese ambiente ya conquistó a esos adolescentes que al llegar en casa, por la primera vez que fueron, ya los padres percibieron la diferencia, volvieron diferentes. Por eso queremos aprovechar, hermanos, para decir que vamos a invertir donde el Espíritu está direccionando. Es en los adolescentes, no importa si es en África, en Brasil, en el continente norteamericano, en Sudamérica, en Europa o en Asia, Oceanía. El Señor quiere trabajar por medio de los adolescentes. Es el momento. Y eso, gracias a Dios, también está envolviendo a los jóvenes que van a cuidar de los adolescentes. Ellos son sus capitanes. Los adolescentes son las tropas y los jóvenes son los capitanes. Y de esa manera vamos a formar un gran ejército entre nosotros para conquistar la tierra para Dios y traer al Señor de vuelta. Vamos a cuidar bien a nuestros adolescentes. Vamos a convocar más jóvenes para cuidar de ellos. La tasa de crecimiento de los adolescentes va a ser mucho más alta que la media general de la iglesia. Necesitamos muchos capitanes que sean envueltos en esto y necesitamos que todos los hermanos de la iglesia, sean hermanos maduros, los hermanos adultos, vamos a envolvernos en esto. Vamos a colocar a esos adolescentes bajo nuestro cuidado. Necesitan nuestro apoyo, necesitan refrigerios,
hospedaje, transporte, y he hablado últimamente que los matrimonios maduros se necesitan disponer para visitar a las familias de estos nuevos adolescentes que están siendo contactados. Es que solo convidar, ven y ve, Es verdad. los adolescentes hablan, ven y ve, y muchos adolescentes van a ver. Vamos a hacer que esos adolescentes, esos que vienen, esos nuevos, Amén. que se fijen en la iglesia, y que nuestros hermanos más maduros puedan visitar a las familias, dar una explicación y que expliquen dónde los adolescentes están yendo, y si es posible atraer a las familias para vivir la vida de la iglesia. Ese es el momento. Vamos a invertir en eso, que esto envuelva a toda la iglesia. Así es, hermano Pedro. Necesitamos que estén los hermanos y las hermanas relacionados con esta palabra para que traigan bendición para las familias. Las casas de adolescentes no se conformaron solamente con la participación en la reunión final de esta semana, sino que en el lunes, el martes, sábado y domingo, ya en ellos nació una cultura, un hábito en sus vidas. Ellos mismos vienen, ya ellos están invitados y traen a sus padres a la reunión. Ellos están viendo que está el camino de la bendición, la oración, el mover ya está cautivando su corazón. Qué maravilloso. Solo podemos alabar al Señor por lo que está aconteciendo. Joel, hoy vamos a hablar un poco del último mensaje, del mensaje 16. El tema es sobre la situación de Juan el Bautista. Vamos a hablar un poco sobre Juan el Bautista, aunque tengo mucho cuidado de hablar de él de una manera muy respetuosa, de una manera muy honrosa, porque Juan Bautista fue un personaje muy importante para hacer ese cambio de dispensación, de la dispensación de la ley del pueblo de Israel a la dispensación de Cristo, de la fe. Entonces, él fue muy usado, grandemente usado por el Señor, y todo comienza en Juan 3:22, que dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Quiere decir que Jesús fue hasta Galilea. En verdad, él fue para Judea, para Jerusalén, con ocasión de la Pascua, y él volvió a Galilea, a Canaán de Galilea, y luego volvió para Judea. Y Judea, como ya dije en el mensaje, es una región que tiene muy honrosa. Está cerca de Jerusalén, y todas las cosas que ocurren en ese sector son noticia en cualquier lugar. Judea es una tierra importante para los judíos, y el Señor fue allí con sus discípulos y bautizaba. 23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Es interesante ver que el apóstol Juan coloque estos dos versículos juntos. Y aquí ya hay algo extraño. Puedes percibir que Jesús y sus discípulos bautizaban en Judea, y cerca Juan Bautista también con sus discípulos bautizaba allí, en Enón, junto a Salim. Si Juan Bautista y Jesús están en la misma línea de la obra de Dios,
no podría abrir esa competencia, no podría haber esa competencia. Aquí aparece la competencia, por eso es que es muy extraño que Juan estratégicamente colocó este versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Solo con estos 3 versículos ya nos muestra que hay algo extraño, porque Jesús y sus discípulos estaban trabajando y Juan Bautista también estaba trabajando en esa región con sus discípulos, compitiendo con Jesús. Y el tercer versículo, Juan comenta que Juan no había sido aún encarcelado. Esos 3 versículos muestran que Dios estaba incómodo con eso, porque cuando Jesús apareció para iniciar su ministerio, no era para que nadie compita con él. Juan Bautista tenía que haber cerrado su parte, porque Juan Bautista, él fue la voz que clama en el desierto. En Mateo 3, 1 al 3, él comenzó a clamar en el desierto: arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Él era la voz que clamaba en el desierto: preparad los caminos del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan era alguien lleno de espíritu, ya en el vientre materno. En el vientre de su madre, él estaba lleno de espíritu. Entonces, durante toda su vida, era alguien lleno del Espíritu, que era dirigido por el Espíritu. Tanto es que cuando él salió a ministrar, él era hija del sacerdote Zacarías. Él debería, como Zacarías, servir al Señor en el templo y con vestiduras sacerdotales y comiendo la comida sacerdotal. Pero Juan, para poder preparar el camino del Señor, él necesitaba romper con esa vieja religión. Él necesitaba romper con la estructura religiosa para sacudir un poco la cabeza de los religiosos judíos, para que puedan percibir que ha llegado el momento de un gran cambio, de un cambio drástico. Y Juan no quedó en el templo, no vestía ropas sacerdotales, ni comía comida sacerdotal. Por el contrario, él salió para el desierto a predicar en el desierto. Ya es algo muy rústico, algo muy agresivo. Y también él se vestía de piel de camello. La piel de camello, cuando alguien se pone eso, quien lo mira de fuera parece un camello. Y en Levítico 11, el camello no era un animal limpio, era parte de los animales inmundos. Entonces los judíos ni se aproximaban de los animales inmundos. Y también él comía langostas y miel silvestre. Eso da repugnancia a una persona normal. Entonces Juan era alguien que estaba lleno de espíritu, totalmente fuera de la caja, no era convencional, no era tradicional. Por eso, queridos hermanos, cada vez que el Señor quiere cambiar una dispensación, Dios quiere quiere librarnos de aquello que es algo tradicional, que se volvió un hábito, de algo religioso, de algo muerto. Para romper esa situación necesita de alguien que siga el Espíritu, que sea según el Espíritu, que siga una dirección completamente fuera de la caja, no convencional. Hoy es la misma cosa. Estamos al final de los tiempos. Dios trabaja más rápido. En Mateo 20 muestra que de 3 en 3 horas Dios llamó a sus trabajadores a lo largo de la historia de la iglesia.
Dios ha llamado a lo largo de la historia de la iglesia de manera convencional de 3 en 3 horas. Pero cuando llega la última hora, ya no es para trabajadores convencionales. Los trabajadores de la 11ª hora, de la última hora, Dios necesita de alguien fuera de la caja, no de manera tradicional, para poder romper, para sacar un poco de ese adormecimiento de la tradición religiosa. Aún en la vida de la iglesia es muy fácil que si el Señor no nos da una sacudida, es muy fácil que nos acostumbremos en la zona de confort y continuemos en nuestra estructura antigua, convencional, tradicional, predicando la palabra de la manera tradicional y nada acontece. No conseguimos traer al Señor de vuelta. Gracias a Dios, cuando llegó la última hora, Dios llamó a los no convencionales, llamó a esos trabajadores que en tiempos normales, convencionales, no serían ni llamados. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha tomado como trabajadores de la última hora y por eso necesitamos tener la misma disposición de Juan el Bautista de dejar atrás todo aquello que nos impide avanzar y tornarnos simples para seguir la dirección del Espíritu por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra profética. Por eso, lamentablemente, el enemigo ha levantado a atacar la palabra profética, porque esa palabra nos está dando esa nueva dirección, y esa nueva dirección nos saca de lo convencional, de lo tradicional, nos lleva para el desierto, nos lleva a comer langostas, nos lleva a comer miel silvestre, nos lleva a vivir en el desierto y predicar de una manera no convencional en las calles. Puedo orar por usted, quiere ser un misionero. Hermanos, no vamos a limitar al Señor, no lo vamos a restringir. Deje al Espíritu tener libertad entre nosotros. No vamos a quedar cuestionando con la cabeza complicada, quedando en el tiempo anterior. Vamos a avanzar con espíritu, subiendo en las alas de un águila. Así es, subir a las alas del águila. Lo que usted está hablando está pasando en toda la tierra. La palabra profética en el corazón de los adolescentes. Cuando están en las reuniones son fuera de la caja. Ellos manifiestan lo que están escribiendo. Eso, de hecho, eso se guarda en nuestros corazones. Tenemos mucho que aprender. Tenemos que ser sencillos, obedientes, no cuestionar, salir de la escena, practicar, ser simple, como los adolescentes. Justamente porque Juan Bautista hacía lleno del Espíritu, él estaba siguiendo la dirección del Espíritu. Bautizaba en el río Jordán y muchos iban a él porque recibían esa palabra de impacto y se arrepentían. Iban a Juan y eran bautizados por él. En ese momento, eso incomodó a los principales religiosos, a los principales sacerdotes y también a los fariseos. Los incomodó. Y fueron a preguntarle a Juan Bautista, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad estás bautizando? ¿Quién eres tú? Y él dijo claramente, yo no soy el Cristo. Y preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Elías? Yo no soy Elías. Tú eres el profeta. Yo he llamado la atención de que en Deuteronomio 18, Moisés había hablado al pueblo de Israel que él habría de enviar el profeta semejante a Moisés. Y el profeta sería Jesús, sería Cristo. Y el profeta hablará todo lo que Dios quiere hablar
y aquello que Dios quiera hablar, lo pondrá en la boca de él, y ese, el profeta Jesús, el Mesías, esperado por el pueblo, es Cristo. Pero Juan Bautista dejó claro que él no era el profeta, que no era Elías, que no era Cristo. Y preguntaron, ¿quién eres tú? Yo soy 23, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? 25. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y después de eso, el versículo 32, acontece el bautismo de Jesús. Jesús no tenía entonces discípulos, nadie lo seguía. Él iba en la fila para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Juan Bautista dijo que no lo conocía. Con seguridad, cuando lo bautizase, él no sabría quién era Jesús. El Espíritu le había dicho que aquel sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era el Cristo. Entonces Juan testificó en el versículo 32 diciendo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él vio claramente al Espíritu descender sobre Jesús y testificó que él era el Hijo de Dios. Todo eso quiere decir que él, como el precursor de Jesús, él como aquel que prepararía el camino de Jesús, él llegó al final de su ministerio. Tanto es que en Hechos 13, 25, que he leído para ustedes, que el propio apóstol Pablo dice que cuando Juan Bautista testificó que no soy digno de desatar el calzado de los pies, Pablo dice que él completó su carrera. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y después de bautizado comenzaría su ministerio, Juan Bautista terminó su carrera. Él tendría que retirarse. Entonces, al día siguiente, cuando estaba con dos de sus discípulos, Juan Bautista, él vio a Jesús pasar y dijo, este es el Cordero de Dios. Esos dos discípulos que estaban con él siguieron a Jesús. Eso es muy significativo. Quiere decir que Juan Bautista ya había terminado su ministerio, su carrera, de una manera brillante. Yo quiero enfatizar aquí, Juan Bautista hizo un trabajo brillante, un trabajo realmente según el Espíritu y lleno del Espíritu. Eso era todo lo que tenía que hacer, preparar el camino para el Señor Jesús. Solo que en ese momento él debería retirarse. Él, mejor, debería haber seguido a Jesús como lo hicieron sus discípulos, pero lamentablemente no aconteció eso. Él acabó creando una competencia a Jesús, dando continuidad a una obra, a su obra que ya había terminado. De hecho, en la escritura de Juan se habla algo muy hermoso para nosotros. Es un escenario el cual Juan vio
y él oyó, y él como precursor, él escuchó la voz del Señor. Él dio testimonio del bautismo de los discípulos que seguían al Señor. Ellos dijeron que él era el Cordero que quitaba los pecados del mundo. Eso muestra que esto había llegado. Él le costó mucho para quitar esto de sí, para darle la oportunidad que el Señor continuara. Eso muestra que el hombre en realidad no se conoce a sí mismo. La naturaleza humana no es confiable. Por eso es que necesitamos mantener nuestra sencillez, nuestra humildad y siempre vivir bajo la luz del Señor. Y siempre ser conscientes de que no podemos confiar en esa naturaleza terrenal, en esa naturaleza del hombre. Es verdad. Porque para poder hacer el trabajo grandioso de Dios, que Dios encargó a Juan Bautista hacer para introducir, para presentar a Jesús, la mano de Dios estaba con él, el Espíritu estaba con él. Dios lo ungió para hacer ese trabajo grandioso. Quiere decir que él adquirió mucha popularidad, obtuvo mucho respeto de las personas, de los judíos. Él era tenido en alta estima, tenía muy buen prestigio, tenía mucho prestigio con el pueblo de aquel tiempo. Dios era con él, el Espíritu era con él, y esto era una cosa natural que tendría que ocurrir, solamente que al mismo tiempo que esa popularidad, ese alto estatus conquistado con su grupo de discípulos, después que terminó su carrera, eso lo acabó perjudicando. Yo dije en el mensaje que cualquiera de nosotros, aunque haya sido grandemente usado en el pasado, corre el riesgo de apegarse a la popularidad, porque cuando estábamos en el camino del Espíritu, realmente obtuvimos respeto del pueblo. Con la alta estima conquistada y el grupo de seguidores, corremos el riesgo de perder la sencillez para seguir al Espíritu en nuevas situaciones. Y el Espíritu nos introduce a otra situación y no sabemos hacer la curva y permanecemos en la antigua popularidad y acabamos incurriendo en el error de Lucifer, de buscar la fama, el prestigio, la popularidad, buscar la propia gloria del hombre. Eso no nos lleva a nada, queridos hermanos. No vale la pena, nada de eso vale la pena. Vamos a ser sencillos, vamos a seguir al Espíritu para poder útiles en las manos del Señor. Juan Bautista podría haber sido uno de los seguidores del Señor Jesús. Así es, hermano. Todo este contexto, podemos entender que nuestras palabras no tienen ningún efecto. Debemos apegarnos a la palabra profética, a tener la dirección, a disfrutar. Yo necesito tener un corazón con simplicidad. Lo que se está hablando para nosotros de aquí adelante. Poder entender que hay un momento exacto para poder salir. Puedes ver que los escritos de Juan son realmente de otra esfera. Los escritos de Juan, él habla con nosotros en la esfera celestial, y puedes ver que Juan no se preocupa de explicarnos con una lógica humana,
del raciocinio humano. Esto que te dije ahora, él podría haberlo colocado en el texto. Y él escribió de la manera que escribió, porque espera que el Espíritu nos revele. La intención de Juan es llevarnos al cielo. Sube aquí. Amén. Llevarnos al cielo. Y allá en el cielo nosotros obtenemos revelación. Gracias a Dios podemos ver de una manera más clara que Juan nos llevó al cielo. Desde el punto de vista de Dios, comenzamos a entender mejor. Juan no colocó explicaciones lógicas humanas. Él dejó aquí esperando que Dios revele. Y por otro lado, ¿por qué Jesús no habló claro? Porque Jesús no habló a Juan Bautista. Ya terminaste tu trabajo. Anda. ¿Por qué no avisó a Juan Bautista que se preparase para bautizarlo? Entonces, si el Señor hablase de esa manera, era una situación muy delicada. Era una situación muy delicada para que el Señor la hablase. Si el Señor Jesús hablase claramente, él sería acusado de ser muy indecoroso con Juan, que fue su precursor, de no honrarlo. Alguien que dedicó su vida, se habría tornado un ingrato. Era muy difícil para Jesús, así como también para nosotros surgen situaciones semejantes en que alguien fue usado en el pasado, solo que ahora, sin la unción del Espíritu, sin la dirección del Espíritu, comienza a hacer competencia, comienza a buscar popularidad. Son personas muy cercanas a nosotros. ¿Cómo vamos a decir? Sería muy poco delicado de nuestra parte. Por eso es que dedicamos como si Jesús entendiera eso. Vamos a dejarlo en manos de Dios, en manos del Padre, dejar que el Señor resuelva esa situación. Y de hecho, aconteció eso. Entonces Juan no solamente no cerró su trabajo, sino que mantuvo su grupo de discípulos compitiendo con el trabajo de Jesús y sus discípulos allá, al punto que en Mateo 9, versículo 14 al 17, habla que los discípulos de Juan llegaron a preguntar a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan el Bautista y los judíos ayunaban. Es decir, hasta los discípulos de Juan Bautista se juntaron a los religiosos judíos para practicar la antigua religión judaica, esa religión, y criticaron a los discípulos de Jesús que no hacían lo mismo. Por eso, hermanos, Juan insirió este versículo porque Juan aún no había sido encarcelado. Es muy significativo. Al insistir en permanecer en actividad después del fin de su misión, después de terminar su carrera, él insistió en continuar. Entonces, Juan Bautista perdió su utilidad. Es eso. Si insistimos en un camino que el Espíritu no nos está dando, vamos a perder nuestra utilidad. Vamos a hacer y no producimos nada. Entonces, la mejor manera de evaluar si somos útiles en la obra del Señor, podemos hablar mensajes bonitos, apacentar personas, estar haciendo muchas cosas para Dios, pero parece que esas cosas no tienen más utilidad. Dios no las aprueba, no produce para Dios. Entonces eso es lo que tenemos que verificar y debemos parar, porque lo estamos haciendo fuera de la dirección del Espíritu. ¿Y qué aconteció entonces? En Mateo 14 muestra que él perdió
su sentido de dirección, perdió la unción del Espíritu y comenzó a intrometerse en la vida moral del rey Herodes. Él reprendió a Herodes cuando tomó a la mujer de su hermano Felipe y le dijo que no le era lícito tomar la mujer de su hermano. Desde entonces, Herodes quería matarlo, pero por miedo de los judíos que lo tenían en alta estima como un profeta, él mantuvo a Juan Bautista en la prisión. Mira qué triste. Juan Bautista no supo salir de escena en el tiempo correcto. Dios tuvo que encarcelarlo a través de Herodes y por medio de un asunto en el que él se entrometió. Eso es para mostrarnos que si alguien que era usado por el Señor en el pasado y de repente no supo ser sensible a la dirección del Espíritu e insiste en trabajar fuera de la dirección del Espíritu, eso ocasiona una competencia con la obra del Espíritu y Dios entonces es obligado a hacer alguna cosa para asegurarlo, para detenerlo. Entonces Juan el Bautista fue encarcelado. Dios lo hizo para detener la competencia del trabajo con su hijo porque estaba perjudicando la obra de Jesús. Así es, hermano. Cuando Juan se apartó, la cosa fue difícil, cuestionando al Señor. Enviar a sus discípulos a preguntar si era Cristo o no. Hoy, cuando nosotros no seguimos de cerca la palabra profética, la dirección actual del Señor, y nos ponemos a cuestionar el grito de guerra, casa de adolescentes, vamos a tener dificultad. Esto que sirve de advertencia para nosotros. Esta es una advertencia, aunque pueda venir para nosotros como luz. Yo necesito ser simple, tener un corazón de obediencia. Esta palabra, de hecho, nos ha curado nuestro corazón. Y en la secuencia de la lectura de Juan 3 en la que estábamos, en el versículo 25 dice que entre los se suscitó una contienda con respecto a la purificación y le dijeron: Maestro, aquel que estaba contigo en el Jordán está bautizando y le salen al encuentro. Eso es muy significativo. Acá hay una contienda entre los discípulos de Juan y un judío sobre la purificación. Cuando Juan Bautista perdió el rumbo, perdió la dirección, no tenía más la unción del Espíritu y queda haciendo cosas sin utilidad para Dios, sus seguidores se envolvieron en una discusión religiosa sobre la purificación. ¿Entiendes? Comienzan a entrar en asuntos que no tienen nada que ver con la economía de Dios, que no va a traer ninguna producción para Dios. Comienzan a discutir lo que es correcto, lo que es equivocado, que mi enseñanza es mejor, que la otra enseñanza no es buena. Entonces comenzamos a entrar en asuntos que no producen nada, como Pablo dice en 1 Timoteo 1. No podemos perder nuestro tiempo. Que el Señor pueda iluminarnos y no dejar que nuestra vida aquí en la tierra sea vivida sin una utilidad para Dios. Y mira a continuación, aquel Jesús que tú presentaste, su competencia está siendo mejor, estás obteniendo más discípulos que tú. Entonces ahí Juan tendría que haber percibido: pero un momento. No, quien tiene que tener seguidores de aquí en adelante es él, no yo. Él tendría que hacer eso, pero perdió la sensibilidad.
Él respondió de una manera correcta, pero sus obras comprueban que él no hacía lo que él hablaba. El hombre no puede resolver cosa ninguna que no le fuere dada. Ustedes sigan testigos de que yo dije que no soy el Cristo. Lo que tiene el amigo, el novio está presente y muchos se reconcilian, se regocijan por la causa de la voz del novio, pues esa alegría ya se cumplió en mí. Conviene que él crezca y yo mengüe. Cuando pierde la dirección del espíritu, pierde la sencillez, hasta puedes decir doctrinariamente lo correcto, pero ya perdiste la realidad. Aunque todo es correcto, él perdió la sencillez. Él debería decir simplemente, sencillamente no debería estar compitiendo con él. Él dijo todo lo correcto. Yo soy el precursor, ya que abrí camino aquí y ya él está actuando, es hora de que yo pare. Aquel que tiene la novia es el novio. Y el amigo del novio estaba presente. Y él se coloca como amigo del novio y se regocija mucho por la voz del novio. Y esa alegría ya se cumplió en mí. Es una pena. Él vino como amigo del novio, introdujo al novio, presentó al novio, pero él podría ser la novia también. Él podría ser amigo del novio, pero también podría haber sido la novia, parte de la novia. Entonces, cuando dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, él crezca en el sentido de amplitud, de expansión, de aumento. Ese crecer, ese Cristo creciendo en su novia como su propio aumento. Entonces, la iglesia no es otra entidad ajena a Cristo. La iglesia debe ser abordada, conocida por nosotros como una extensión de Cristo. Por eso, Amén. Cristo necesita, a través de que nosotros rumiemos la palabra, de que nosotros hagamos circular la palabra de Cristo entre los miembros a través de la inmersión y a través de inculcar la palabra en nuestro corazón. Y esa palabra va a inserir la realidad que es el propio Cristo en nosotros. Y cuando Cristo llene todos los miembros del cuerpo de Cristo, entonces la iglesia no será un elemento extraño. La iglesia será el propio Cristo. La iglesia será el aumento de Cristo. La novia es un aumento de Cristo. Es lo que el Señor está haciendo entre nosotros. En ese sentido, Juan Bautista no tiene nada más que hacer. Es la vez del novio, es el trabajo de Cristo. Por eso es hora de salir de escena. Es verdad, hermano. A gente observa aqui que o discurso dele é muito belo, impecável discurso. Su discurso es muy bonito, impecable. La conducta, la práctica. Quiere decir que Juan ya había perdido la realidad, la transparencia, de someterse y seguir al Señor. Tenía algo en el corazón que él se quedó fue dándole vida a esto. Esto salió muy caro para él. Entonces, él no salió de escena. Mateo 11, Juan Bautista ultrapasa los límites. Él oyó hablar de las obras de Cristo y en lugar de alegrarse, él envió discípulos a preguntarle si él era aquel que habría de venir o que tendrían que esperar otro. Mira el punto en que llega cuando ya fuimos usados por el Señor, siguiendo al Espíritu, ungidos por el Espíritu, teníamos utilidad en el Señor, pero en el momento en que nosotros perdemos la sensibilidad, el Espíritu cambió de dirección e insistimos en hacer
las cosas compitiendo con la obra del Espíritu, perdemos totalmente el rumbo, la dirección, y no solamente no nos confundimos, hacemos competencia a la obra del Señor, nos aún llegamos a dudar de que si Cristo era el Cristo, si eso es verdaderamente obra de Dios, o tendremos que esperar otra cosa. Mira al punto que se llega. Ahí llega, infelizmente, que Juan fue decapitado, y no voy a detallar ese hecho, pero para que sepan cuál es el triste final de Juan Bautista por no haber sabido salir de escena en el momento correcto. Esta es una gran historia para que hagamos una gran reflexión en nuestra vida. No vamos a perder en ningún momento la sensibilidad del Espíritu por causa de la popularidad que adquirimos o por causa del concepto que tenemos delante de los hermanos, de la fama que tenemos, del número de seguidores. No permitamos que eso venga a trazarnos un final triste a nuestra vida. Vamos a seguir al Señor, vamos a ser útiles al Señor en las manos del Señor. No vamos a buscar fama ni popularidad, vamos a ser sencillos. En lo máximo somos un canal para que el Señor nos use. ¡Qué misericordia que el Señor nos use! Para terminar, solamente quería decir en Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan. Por eso es que, aún tratándose de Juan Bautista, aún en una situación negativa, yo hablo con mucho respeto, con mucha honra, no criticándolo, más con el interés de traer luz para que nosotros veamos como un propio espejo, para que nuestro corazón sea iluminado, para no caer en el ego. Para Jesús, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de Dios es el reino de Dios en el Nuevo Testamento, es la iglesia. Juan Bautista fue el mayor entre los nacidos de mujer, pero él podría haber sido uno en el reino de Dios. Si él hubiese seguido al Señor Jesús, él podría haber recibido la vida del reino, que es ser nacido del Espíritu, aquello que es nacido del Espíritu, él puede entrar en el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo. Está allí una gran lección para nosotros. Vamos a seguir al Señor de una manera sencilla. No vamos a pegarnos al número de seguidores, a la popularidad, a la fama. No vamos a pegarnos a la posición que alcanzamos, al alto concepto que conquistamos. Eso no vale nada. Lo que vale es que con sencillez sigamos al Señor Jesús, ser útiles en manos del Señor. Esos adolescentes nos dan una lección de sencillez, de obediencia. Por eso es que el Señor los está bendiciendo tanto. Y nosotros como adultos vamos a seguir esa dirección. Vamos a ser sencillos, porque los adultos, como dice Mateo 18:1, porque los adultos tienen el concepto de pensión, de posición. Porque los discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En la cabeza de adulto está esa cabeza de posición, de quién es primero, de quién. En la cabeza de nuestros adolescentes, niños, no hay ese concepto. Es verdad. Nuestros adolescentes, ellos se sientan en los primeros lugares, no es por causa de la posición, no disputan posición, no tienen ambición ninguna en su corazón. Ellos quieren estar en el primer lugar. Amén. Para participar, para poder ser bendecidos. Vamos a aprender como adultos, vamos a limpiar nuestro corazón de cualquier concepto de posición, vamos a ser sencillos como nuestros adolescentes y obtener la bendición del Señor. Así es, hermano. Muy bueno. En ese contexto que usted mostró para nosotros de Juan,
oyó la voz del Señor. Ele recebeu todo o cenário, Todo el escenario posible le mostraba que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía que tener simplicidad y no cuestionar al Señor, ni confrontarlo. Y por fin le manda a preguntar si de hecho era el Cristo. Es el punto donde el hombre natural consigue llegar. Pierde la simplicidad. Termina en una condición muy mala en la cárcel, y que el Señor también puede darnos a nosotros un corazón de simplicidad a través de la palabra. De hecho, tener alegría en nuestro corazón, constituyéndonos de la palabra, dándonos simplicidad. Amén. Para terminar, como siempre pido, te voy a pedir, Joel, que bendigas a los hermanos con una oración para que todos puedan aprender con esta lección. Vamos a seguir al Señor con sencillez, siendo útiles en manos del Señor. Vamos a traer al Señor de vuelta. Eso, edificar la iglesia y traer el reino. Muy bueno. Señor Jesús, Señor, te presentamos tu iglesia, la palabra que has hablado para nosotros. Nos da la dirección, ilumina nuestro corazón, líbranos de toda dificultad. Queremos estar en tu palabra. El Señor abrió una puerta en los cielos. No queremos cuestionar ni dudar, solamente queremos oír al Señor. El hablar que usted colocó en nuestro corazón de simplicidad, de alegría. Señor Jesús, teniendo fuego en nuestros ojos, en nuestro corazón, ser fuera de la caja. Señor nos bendiga. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Joel, continúe en comunión con los hermanos de Foz. Tú eres de Marañón, ¿no es así? Sí, yo soy de la región 2 de Marañón. Coopero con el hermano Clever. Vivo en Bacabal. Mas você era ali perto ali de São Luís, você ali, você e os irmãos me assaram umas anchovas ali, não é? Sí, fue muy bueno. Numa cidade de pescadores, como é que chama? Cidade de Raposa. La ciudad de Raposa. Isso aí, Raposa. Os irmãos muito simples, muito amáveis, né? Y ellos han conseguido valientes de Dios en la obra del Señor. Mañana estaré viajando a Foz. Amén. 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 Un abrazo, chao. Buenas noches a todos. Amén.